Hola, ¿y si te dijera que el cine en sus inicios no era como hoy en día? Que en 1895 fue la primera reproducción de una cinta y solo duró unos segundos. ¿Qué dirías al respecto? Bueno, pues te voy a contar la evolución del cine o su historia en este video. Quédate y averigüémoslo. Soy Yeshua Alexis Cruz Hernández del grupo 605 y esta es la historia del cine. La historia del cine como espectáculo comenzó en París el 28 de diciembre de 1895. Desde entonces ha experimentado una serie de varios cambios en todos los sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho desde sus inicios con el cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI, claro. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluidas las convenciones de género, y han surgido así distintos géneros cinematográficos. Primeros pasos del cine o la creación del cinematógrafo. La idea de capturar, crear y reproducir el movimiento por medios mecánicos es muy antigua, y existieron antecedentes tales como la cámara oscura, la linterna mágica o el fusil fotográfico, creado en su laboratorio por William Dickson, el cual solo nos permitía funciones muy limitadas. Inspirándose en este e integrando diversos inventos y descubrimientos de la época, como el rollo de fotos Eastman, los hermanos Lumière, hijos del fotógrafo Antoine Lumière, crearon el cinematógrafo. Este dispositivo que desarrollaron permitía la toma, proyección y hasta el copiado de imágenes en movimiento, así como el espectáculo público derivado de la exhibición del funcionamiento del apartado. La primera presentación fue el 28 de diciembre de 1895 en París. Consistió en una serie de imágenes documentales, de las cuales se recuerda en aquella en la que aparecen los trabajadores de una fábrica, propia de los mismos Lumière, y en una del tren, la estación de Ciotat, que parecía abalanzarse sobre los espectadores. Ante estas imágenes, las personas reaccionaron con un instintivo pavor, creyéndose que el tren los atropellaría. La función de las primeras películas era mayormente documental, con el agregado del movimiento. Tiempo después lograron el primer filme de la historia, El regador regado. Por un tiempo, el cine fue considerado como una atracción menor, incluso un número de feria, pero el puntapié inicial para realizar historias y experimentar recursos narrativos visuales fue cuando el ilusionista Georges Méliès usó en un primer momento el cinematógrafo como un elemento más para sus espectáculos, pero luego los desarrollaría en el cine, creando rudimentarios pero eficaces efectos especiales. Las novelas realizadores captaron las grandes posibilidades que el invento ofrecía, y así como la primera década del siglo XX surgieron múltiples estudios fílmicos, tanto en Estados Unidos como en Europa. En la época en que los filmes eran pocos minutos y metraje, trataban temas más o menos simples, y tanto por decorados por su vestuario, eran una producción relativamente barata. Además, la técnica no había resuelto el primer problema, que era el sonido, por lo que las funciones se acompañaban con un piano y un relator. Pero en este tiempo surgieron casi en la totalidad todos los géneros cinematográficos, ciencia ficción, históricas o de época. En el género ausente fue, por supuesto, la comedia musical, que debería esperar hasta la aparición del cine sonoro. También en la época se produjeron los primeros juicios en torno a los derechos de autor de las adaptaciones de las novelas y obras teatrales en el cine, lo que llevaría tiempo a la creación de las franquicias cinematográficas basadas en personajes o sagas. La primera proyección cinematográfica fue el 28 de diciembre de 1895, como ya habíamos comentado anteriormente. Se realizó abierto al público, y ya se habían realizado anteriormente proyecciones consideradas como experimentos delante de varios científicos. Ambos hermanos consideraban al cine como un simple experimento que no tenía futuro. Vaya. Negociaban con varios propietarios para encontrar una sala de proyección. Tras varios rechazos, escogen el Salón Indio en el Gran Café del Boulevard, que estaba ubicado en París. Un pequeño café de pocos metros cuadrados. Seleccionaron este café, ya que con ellos
Si el público era relativamente mínimo y la proyección era un fracaso, esta pasaría desapercibida. Esta primera proyección, curiosamente, fue un éxito y marca el nacimiento oficial del cine como se conoce hoy en día. Esa noche, por solo un franco, cualquier persona interesada podía asistir a la primera proyección cinematográfica de la historia. Bueno, es curioso, ¿no? Es como si fueras pasando y te encontraras un espectáculo callejero, pero eso era el principio de la historia. Bueno, las primeras funciones claramente estaban en francés, pero hice una pequeña investigación para traducírselas al español. La primera fue La salida de la fábrica Lumière en Lyon. Bueno, esa fue la primera cinta. La segunda, El volteo. Después seguía La pesca de los peces rojos. La llegada al Congreso de Fotografía en Lyon. Los herreros, El regador regado. La comida del bebé. El manteo. La pieza de Cardillers en Lyon. Bueno, esas fueron las primeras cintas que los hermanos Lumière presentaron en ese pequeño café. No solo marcarían un hecho cualquiera, sino posiblemente una cultura. Antes de encontrar sala, curiosamente, en el gran salón del Indio del Café Boulevard, fueron rechazados por numerosas salas como el Gran Museo Grebin y las Folies Burgess, que no confiaban en un invento en el que nadie había escuchado hablar. Bueno, bien dicen que hay que tener fe, ¿no? Pero ellos no la tuvieron. Se realizó una primera sesión en la tarde reservada para algunos invitados especiales, pero en la cual ningún periodista atiende. Al día siguiente, nadie habló del nuevo invento en los periódicos. Intrigadas por el cartel anunciado del cinematógrafo, entran sin ninguna expectativa, pensando encontrar frente a ellos luces de feria. Sin embargo, al encenderse el proyector, el público queda asombrado. Las paredes parecen cobrar vida y las imágenes que hasta ahora habían permanecido estáticas empiezan a moverse. A pesar de que se trata de escenas de la vida cotidiana, el público queda totalmente impresionado. Poco a poco se fue corriendo la voz y se empieza a hablar del dispositivo que proyecta un gran espectáculo que nunca se había visto hasta ahora. En el segundo día, increíblemente se llenó la sala. Los días siguientes se pudieron ver una larga fila delante del salón y del Gran Café del Boulevard. Tras varias sesiones, tienen que aumentar el número de proyecciones a más de 10 por día. La gente lucha por entrar y asistir al espectáculo. El número de representantes va en aumento y los hermanos Lumière acaban vendiendo hasta 2.500 billetes por día. En cuanto a su éxito y distribución, el cinematógrafo tiene éxito tan grande que numerosas personas se interesaron por él. El Museo Grebin y las Folies Burgess, dos de las salas que habían rechazado para la primera proyección, ofrecieron 20.000 francos uno y más de 50.000 el otro para comprarlo. George Méliès, uno de los primeros espectadores del 28 de diciembre de 1895, se convertiría en el pionero de los efectos especiales en el cine. También se ofrece a pagar más de 10.000 francos. Se dice que los hermanos Lumière no aceptaron, convencidos de que su invento no tenía ningún futuro y que no podía traer nada más que la ruina. Sin embargo, eso no les impide aprovechar su éxito y abrir una sala de mayores dimensiones para seguir con sus proyecciones. Su fama llega más allá de Europa y alcanza a América, que hasta ahora solo conocía el kinetoscopio de Edison. El cinematógrafo enseguida lo supera y conquista al público americano tanto como lo había hecho en Europa. Y bueno, de ahí en adelante solo fue nada más que éxito para los hermanos Lumière. Llegó a todas partes del mundo y bueno, hasta ahora ya sabemos todo lo que es posible con las proyecciones en el cine. Los hermanos Lumière nunca pensarían que tendríamos tales efectos visuales con su creación. Y bueno, este fue un pequeño resumen de todo lo que ha sido la historia del cine de sus inicios. Los pioneros del cine, que claro fueron los hermanos Lumière, y hasta ahora lo que es en la actualidad. ¿Quién lo diría, no? Que un proyecto que se pensó como un total fracaso, bueno, sería éxito mundial.
Bien dicen que si sabes que tu invento tendrá éxito, nunca dejes de luchar en él. Y bueno, yo soy Yeshua Alexis Cruz Hernández del grupo 605 y aquí te conté la gran historia del cine. Nos vemos.